Gracias a la Facultad de Ciencias Administrativas y a la Universidad de Guayaquil por la invitación, en particular Fernando Proaño, que fue quien me contactó. Y bueno, el título de esta presentación es Consejos para Emprendedores Primerizos en Guayaquil. Cambió un poco con respecto a lo que estaba planificado, pero siempre sucede esto cuando estamos los conferenciantes haciendo la presentación al final, siempre cambiamos estos temas, ¿no? Porque a medida que vamos avanzando en la presentación, vamos encontrando cosas que son más interesantes en determinado momento para presentar. Bueno, ya Fernando me presentó. Yo soy Vicente Adún Gilbert, soy gerente general de una compañía que se llama Metalco SA, pero ¿qué es lo que hace Metalco? Bueno, pues Metalco es una compañía que ejecuta proyectos integrales de ingeniería. ¿Qué quiere decir proyectos integrales? Proyectos integrales es, al menos en el ámbito industrial, aquellos proyectos en los que hay componente civil, metalmecánico, eléctrico, proyectos en donde es necesario integrar diversas ramas de la ingeniería en particular para llevar al cabo, resolver un determinado problema. Estamos en el mercado desde el año 2003, pero nos iniciamos como fabricantes de equipos térmicos, es decir, al principio no hacíamos proyectos que son de mayor envergadura, hacíamos fabricación de equipos como intercambiadores de calor, calderas, torres de enfriamiento, ese tipo de cosas que igual llevaban un determinado grado de integración entre lo mecánico, lo eléctrico y lo civil, pero eran de menor envergadura, no podían ser considerados realmente un proyecto por su pequeña magnitud. Y finalmente Metalco en la actualidad ya es una empresa que se encuentra en proceso de consolidación. ¿Por qué digo en proceso de consolidación? Bueno, pues es algo que vamos a ver durante la presentación. ¿Sí? Necesito presentarles más o menos lo que hace mi compañía para que tengan una idea de por qué les hablo de lo que les voy a hablar. Entonces, esto fue un sistema de combustible que hicimos para el aeropuerto de Santa Rosa hace ya algunos años. En este sistema lo que hicimos fue la construcción de los tanques, el sistema contra incendios, el montaje de las tuberías. Esto era para combustibles de avión, ¿no? Un combustible era Avgas y el otro era Jet A1. Todos estos tanques fueron construidos de acuerdo a la norma API 650, etc. Aquí están los tanques en un zoom. Voy a ir pasando esto rápido porque no es la parte central de la conferencia en realidad. Hacemos estructuras metálicas también, galpones. Esto fue para UNACEM, que es una compañía cementera que queda en Otavalo. En mi opinión y en mi experiencia, es la compañía que tiene el nivel más riguroso de seguridad industrial en Ecuador. En este caso en particular, lo que hicimos fue desde los estudios de suelo, la construcción de las bases de la fundación civil y la estructura metálica y cubierta del galpón, que era para almacenamiento de clínker. Esto fue un proyecto relativamente sencillo, salvo por el hecho de que la seguridad industrial era extrema. Como están viendo, no es usual usar este tipo de equipos para montar estructuras, ¿no? O para soldar. No es que para montar se usa una grúa, pero este tipo de equipos no para soldar, se trepa el soldador y suelda, ¿no? O usa un andamio, pero ahí no era permitido. Otro proyecto interesante fue 2 plantas de hormigón que hicimos de 100 metros cúbicos por hora. Lo interesante de este proyecto es que nosotros diseñamos y construimos las máquinas en el país. No es que son inventos, las máquinas no nos las inventamos, ya estaban inventadas. Lo que hicimos fue dimensionarlas adecuadamente, diseñarlas para la resistencia mecánica que debían tener adecuada, la capacidad y construirlas. Entonces hicimos todo en realidad, salvo este equipito de aquí que lo trajimos de Italia por cuestiones de tiempo. El resto fue construido localmente, todo lo que ven. Y esta era la máquina más complicada. Esto fue es una dosificadora de agregados, por decirlo así. Mezcla las piedras con el cemento, con el agua en una proporción determinada para poder hacer un hormigón de determinada resistencia, ¿sí? Entonces, esto fue construido aquí en Ecuador, en Guayaquil particularmente, ya que la conferencia habla de emprendimientos en Guayaquil. También la parte del software fue desarrollado aquí en Ecuador, todo el sistema que hace que esa máquina que acabamos de ver dispare una tanda, un batch, y vuelva a estar lista para cargar el siguiente batch. Todo ese software fue hecho aquí, integrado esto ya fue integración, aquí fue cuando empezamos a hacer integración de proyectos, ¿no? Esto fue integrado con otra compañía, esta de Quito, que hacía pues la parte de software. Y ahí nos dimos cuenta pues que podíamos trabajar en esta cuestión de la integración, ¿no? Coger diversos proveedores
ponerlos a trabajar en un solo fin y lograr un resultado. Este proyecto no era un proyecto típico, nosotros no hacíamos mantenimiento ni restauración, pero fue una oportunidad que se presentó y pues lo hicimos y resultó ser uno de los proyectos más importantes de mi vida y de la compañía hasta ahora. Fue la restauración de 5 locomotoras a vapor para ferrocarriles del estado, para ferrocarriles del Ecuador. Fue hace unos 5 años en promedio, porque el proyecto duró unos 4 años en total, ¿no? Más de 5 años. Bueno, esta fue una de las locomotoras que recibimos, que no la recibimos en estas condiciones, pues obviamente las recibimos completamente destruidas y así es como las entregamos. Mucha gente cuando ve esta foto me dice es la locomotora de Back to the Future y en cierta forma sí nos inspiramos en esos colores, en esa estética para poderla hacer, ¿no? Las locomotoras salieron básicamente a milla cero, que quiere decir como nuevas. ¿Sí? Fue un proyecto bastante difícil, casi me cuesta la vida, literalmente, porque casi me da un infarto. Yo estaba en ese tiempo mucho más gordo, tenía 70 libras de más y pues por lo tanto cualquier estrés o un estrés intenso como el que estaba sometido en este proyecto me podía llevar a tener un infarto, un accidente cerebrovascular o algún tipo de complicación de ese tipo. Y no llegué a eso, pero sentí que estuve al punto de llegar a sufrir uno de estos problemas. Pero al margen de eso, fue un proyecto sumamente satisfactorio por el hecho de estar trabajando con bienes patrimoniales. En este caso, la locomotora que estamos viendo aquí es la locomotora número 14, es del año 1901. Esta locomotora la trajo Eloy Alfaro al país. Y todos los días yo me asomaba en mi oficina y veía abajo una pieza de museo que estábamos volviéndola a hacer andar. Entonces, era una cosa indescriptible en realidad, ¿no? Súper satisfactorio. Y también nosotros en este proyecto contratamos a muchos ex ferroviarios, gente ya de 65 años, algunos ya pasando los 70 años, y verles la emoción que ellos tenían de volver a trabajar en una cosa que había sido parte de su vida, indescriptible. Cuando la locomotora estaba lista y se iba, lloraban. Y era una emoción que se contagiaba al resto también. Esta es la locomotora número 18, solamente voy a mostrar 3 de las que hicimos. La locomotora 18 es del año 1932, si no me equivoco, o 35, vino en el gobierno de Isidro Ayora, y también es una de las más lindas que hay. Bueno, las máquinas funcionaron y se las utilizó para el tren crucero, y ya después todos sabemos la historia del ferrocarril, que ya es ajeno a la parte técnica, digamos, que fue lo que nosotros hicimos, ¿no? La parte comercial o política, pues. Esperemos que algún día vuelva a andar al ferrocarril en todo caso. Bueno, ahora sí vamos a la parte medular de la conferencia, ¿no? Consejos para emprendedores primerizos en Guayaquil. Y estas son observaciones prácticas fruto de la experiencia. A veces mi visión suele ser contradictoria a la visión general. Así que, pues, bueno, simplemente comparto mi experiencia y cómo me han resultado a mí las cosas o cómo creo que podemos esquematizar este proceso, ¿no? El primer consejo es conócete a ti mismo. Y básicamente eso quiere decir, no lo digo en un plano holístico, lo digo en un plano práctico. Conocer cuáles son tus fortalezas y tus debilidades. Y ya sé que me van a decir que es Porter, un FODA, y sí, es un Porter, es un FODA. Fortalezas y debilidades. Conoce tus fortalezas y en qué eres tú fuerte, en qué tienes debilidades. ¿Por qué? Porque ser empresario no es para todos. Cuando yo empecé en la universidad, yo estudié en la SPOL, en ese tiempo había la filosofía de que todos los estudiantes debían ser empresarios o estaban empujando a todos los estudiantes a ser empresarios y resulta que eso no es así. Porque si no tienes la madera para hacerlo, mejor no te metas a ser empresario. Y aquí es cuando les digo que mi visión es contraria a lo que todo el mundo dice. Mucha gente te va a decir, no, todo el mundo puede ser empresario. Bueno, sí, todo el mundo puede, pero no todo el mundo tiene la habilidad para hacerlo. Y el que no tiene la habilidad le va a costar más serlo. Y la principal habilidad es la resiliencia. Ya sé que ya hablaron en las 2 presentaciones anteriores de eso, pero yo les voy a explicar lo que es la resiliencia, ¿sí? Es una propiedad, los voy a explicar en términos mecánicos. La resiliencia es la propiedad que tienen los aceros para regresar una vez que han superado su límite
elástico. ¿Qué quiere decir? Ustedes todos han tomado un material, no hablamos de acero, un material y lo han doblado, ¿verdad? Y regresa. Eso se llama elasticidad. El material no ha sufrido ningún trauma en realidad hasta ahí. Regresa. Pero cuando uno supera el límite elástico de ese material, y hablando particularmente del acero, el acero se queda ahí, ¿verdad? Permanentemente forzado. Sin embargo, esa es una observación A-B, principio y fin. Lo que sucede realmente es que el material es deformado, supera su límite elástico, es decir, donde ya no se va a comportar como un resorte, y regresa ligeramente. Y ahí se queda. ¿Ya? Esa es la resiliencia. Es más o menos como el muñeco, y en cierta manera no exactamente como el muñeco porfiado, era un juguete muy popular en los 70 y en los 80, era un punching ball básicamente, el que uno le pegaba un golpe y el muñeco maldito en vez de quedarse abajo regresaba. ¿Sí? Eso es la resiliencia, regresar, me explico, volver de un golpe básicamente. Y en el caso de los aceros, pues es cuánto te recuperas después de haber superado el límite máximo al que tú podías llegar. Esa es la resiliencia. No sé si esa explicación sirve un poco. Y en el caso de personas o de empresarios, es cómo tú te recuperas después de un golpe fuerte, porque es que el golpe fuerte lo vas a tener, ¿sí? Y eso se ata con el siguiente punto, que es la tolerancia al fracaso. Si tú eres una persona que al primer golpe, a la primera adversidad, sales corriendo, no tienes la madera para ser empresario, ¿sí? Esto es fundamental, aguantar el fracaso. Yo, en cierta manera, no me consideraba tan resistente al fracaso, pero la vida me ha enseñado, me explico. O sea, a muchas de estas cosas no quiere decir que si no la tienes, no la vas a desarrollar, la puedes desarrollar. Ahora me he hecho tolerante al fracaso luego de pasar por tantos problemas en la empresa y en la vida, pues ya uno se hace cuerudo, como dicen, pues no. Entonces, no quiere decir que si no lo tienes, no lo puedes desarrollar, por si acaso. Y es fundamental también tener liderazgo. Obviamente, no sé si deba ahondar en esta parte en particular. Y si no tienes perdón, y si no tienes el liderazgo, en el futuro tal vez puedas tener acceso a alguien que sí lo tenga. ¿Sí? Pero bueno, para formar tu empresa, que es lo que estamos viendo en este momento, es importante tener liderazgo también para llevar un equipo de personas con tu objetivo hacia adelante. Luego, pues, preocúpate de conocer tu entorno. Otra parte del FODA, en realidad. No lo hice pensando en un FODA esto, salió como un FODA, básicamente. Entiende tu marco de referencia. Eso fue un consejo que le escuché a un señor que se llamaba James McCann, que fue el inventor de un motor que se llama RANCAM. Vino a dar una conferencia hace años aquí en Ecuador. Understand your frame of reference, fue lo que me dijo, era gringo. Entiende tu marco de referencia. ¿Qué quiere decir? Me dijo, mira, comprende tu locación geográfica, tu localización geográfica, dónde estás, el entorno en el que vas a hacer negocios. Él lo hablaba desde una perspectiva de invención. ¿Sí? Él me decía, por ejemplo, si no conoces lo que significa 1.000.000 de newtons, estás perdido. Tienes que saber físicamente lo que significa 1.000.000 de newtons, por si acaso es una medida de fuerza, ¿sí? Que equivale a 100.000 kilogramos, que equivale a 100 toneladas, y así, ¿no? Uno va comprendiendo qué significa, con 100 toneladas, ya pesa pues más o menos lo que pesa un edificio, me invento. Ya, me explico. Ahora yo lo pongo en el plano empresarial. Conoce tu localización geográfica. ¿Dónde vas? El ambiente en el que vas a hacer negocios. Guayaquil, Guayas, Ecuador, Sudamérica, etc. Conoce su historia. ¿Por qué? Porque te permite saber, por ejemplo, personas destacadas, personas que han sido importantes en política, en economía, en la sociedad, etcétera, en ciencias, con las que tú puedes hacer negocios. La situación política actual, evidentemente, no se diga sobre la situación económica. ¿Por qué? Porque te permite identificar oportunidades y ese es básicamente el siguiente punto. Amplía tu red de contactos. Hoy en día es muy importante y muy fácil, porque, bueno, hace 20 años, hace 30 años teníamos la libreta telefónica y pare de contar, me explico. Hoy en día tenemos LinkedIn, YouTube, Facebook, Instagram, you name it. Tantas formas de ampliar tu red de contactos. Y recuerdo un caso particular de un amigo, no voy a mencionar nombres, que a su vez un amigo de él le dijo, oye, yo quiero que tú vengas a trabajar conmigo en ventas.
Porque yo he visto, él no trabajaba en ventas por si acaso, era una persona que estaba en la música. Él no trabajaba en ventas y le dice, yo quiero que tú vengas a trabajar conmigo en ventas. ¿Por qué? Porque yo he visto la red de contactos que tú tienes en las redes sociales y es impresionante. Ven. Y de hecho, en los años que trabajó con él, le fue muy, muy, muy bien. Sí, fue muy exitoso. No le he seguido la pista durante estos años, así que no sé cómo le sigue yendo, pero en ese periodo del que tuve conciencia, pues le fue muy bien por su red de contactos. ¿Sí? ¿A quién puedes llegar? Todo esto de entender tu marco de referencia es para identificar las oportunidades o tus ventajas comparativas con respecto a los demás. Y también las amenazas, obviamente, no, por eso lo he puesto ahí. Una vez que has identificado pues, tus fortalezas, tu FODA, básicamente, que has realizado tu FODA, estamos hablando con gente de administración, aprovecha esas oportunidades y ventajas. Y lo voy a leer de aquí directamente. Oportunidades y ventajas son catapultas que permiten que el proceso de inicio de una empresa sea menos traumático. ¿Sí? Esas oportunidades que menciono pueden estar presentes en familiares, amigos, padrinos, en el conocimiento que tú tienes y que otros no posean. ¿Sí? Y en las crisis, ya vamos a ahondar en ese tema. Familiares, les voy a señalar mi caso. Cuando yo era chico, me fascinaba la computación. Era un chico de los 80, me explico, en pleno desarrollo de las computadoras, Apple, Atari, etcétera, y tenía habilidad para eso. Pero mi papá tenía un taller metalmecánico y siempre pensé desde chico que lo mío no era la computación por esa razón, porque yo tenía que aprovechar la plataforma que tenía mi papá para yo desarrollarme sobre esa también. No quiere decir esto por si acaso que soy heredero ni nada. Mi compañía es distinta que la de mi papá y partió de cero. Apoyándome en su conocimiento, apoyándome en su plataforma, sí, pero es independiente. Los amigos pueden ser socios en el futuro. ¿Cuántas compañías no se han formado así? Se unen tres panas universitarios y hacen una compañía que tiene un determinado impacto. Y no me refiero a las compañías americanas famosas de la última década, digamos. Emprendimientos pequeños que se convierten en cosas importantes, no compañías ultramillonarias como Apple o como Microsoft, pero definitivamente compañías que dan un sustento a sus dueños, más que un sustento a sus dueños, y satisfacción. Padrinos, es famosísimo, quien tiene padrino se bautiza, pues es cierto. Quien tiene padrino se bautiza, aprovechen sus relaciones, ¿sí? El conocimiento es importantísimo, pero no es lo más importante en el mundo empresarial. Es el conocimiento que tú posees y que otros no poseen, el que sí es importante. ¿Ya? Pero hoy en día cada vez eso se está volviendo más difícil porque el conocimiento está disponible con facilidad en la red. Y yo me he dado cuenta de eso. Cuando yo era estudiante, atesoraba todos mis libros, todos los papers que podía guardar, que podía encontrar, los guardaba, los tengo coleccionados aún y de vez en cuando los uso. Y me di cuenta que hasta hace 10 años eso representaba una ventaja, pero hoy en día ya no. Cualquiera de mis ingenieros entra a internet y encuentra cualquiera de las cosas que yo tengo guardadas ahí, y eso sucede en cualquier compañía. Entonces, es solo el conocimiento que tú tengas y que los demás no tengan el que te da una ventaja comparativa. Y finalmente vamos a este punto en particular, las crisis, como la que acabamos de pasar o que estamos superando, la del COVID. Les voy a dar un ejemplo práctico de cómo uno puede hacer algo en una crisis. Cómo puede aprovechar uno la crisis, algo de la crisis, para hacer algo. Y eso fue, en mi caso en particular, este libro que se llama Guayaquil, Historias a Color. Nada tiene que ver con Metalco, pero es un emprendimiento en tiempo de crisis. ¿Qué teníamos disponible durante la cuarentena todos? Tiempo, correcto. Nos sobraba el tiempo, ¿verdad? Entonces, en este caso en particular nos juntamos tres amigos, Edgar Landívar, que es el coautor del libro, y Paul Estrella, que fue el coordinador editorial del libro, y decidimos aprovechar todas nuestras fortalezas y nuestras oportunidades para poder sacar este libro. La oportunidad era el tiempo, teníamos tiempo de sobra. ¿Cuál era nuestra fortaleza? En mi caso en particular, conocer la historia de Guayaquil muy bien
y tener una biblioteca amplia de libros antiguos de Guayaquil. Y en el caso de Edgar Landívar, había estado trabajando en un software para colorización de fotografías antiguas. Entonces hicimos esto. El libro que están viendo aquí, obviamente, yo me encargué de toda la investigación y la redacción de los artículos. Son como 100 fotos y Edgar hizo esto. O sea, esa foto es del año antes de 1900, de 1800 algo. Es una foto de Guayaquil que obviamente no era en color, ¿no? En ese tiempo todavía la fotografía a color no se había inventado. Es una foto de Guayaquil, por si acaso. Aquí donde está esta torre es donde está en la actualidad la esquina norte del municipio. Y esta es la antigua gobernación. Y este es el llamado en aquel tiempo muelle fiscal, ¿no? Entonces, esto hicimos, pero vean cómo se conjugan las oportunidades y las fortalezas. Mi fortaleza en particular, saber de historia, la de Edgar, ser un brillante diseñador de software y de electrónicos. Y pues hicimos esta cuestión. Y Paul, pues saber coordinar pues toda esta cuestión desde el punto de vista práctico, ¿sí? Esta es otra fotito. Estoy mostrando porque me gusta y creo que es interesante, ¿no? ¿Alguien tiene una idea de qué es esto? Claro, eso es lo que escucho siempre. Mercado Sur, dice la gente. No, no es el Mercado Sur. Sí, este edificio no existe hoy en día. La foto es aproximadamente en 1920 y es el Mercado Norte, no el que conocemos actualmente como el Mercado Norte. Esta esquinita que está aquí, no sé si lo están viendo esto en la web, mi puntero. Sí se está viendo mi puntero ya. Ok, esta esquinita que está aquí es donde actualmente está el municipio, ¿sí? La esquina sur del municipio. O sea, acá está el norte, acá está el cerro, esta es la esquina sur del municipio, y este edificio estaba ahí. Fue un edificio de madera que se hizo de manera temporal, hasta poder construir el edificio definitivo que está cerca del San José de la Salle, ¿no? Aquí en la actualidad, en donde estaba este edificio, en esta esquina, en esta zona donde está este burrito, está la Torre Morisca, con el reloj, que por cierto es el mismo que está aquí, ¿sí? Y aquí está pues el monumento del obelisco de la Aurora Gloriosa en el Malecón 2000. ¿Sí? Bueno, esto es un ejemplo de cómo aprovechamos nuestras fortalezas y lo mezclamos con las oportunidades para sacar un emprendimiento adelante. Obviamente esto no es desde el punto de vista monetario tan grande como Metalco, pero ciertamente es un ingreso interesante e importante, ¿no? Siguiendo con los consejos para las personas, para los empresarios primerizos, iníciate en algo que disfrutes hacer y quiero puntualizar que aquello que disfrutes no necesariamente es aquello que te apasiona, ¿sí? A los 21 años, cuando estaba en la universidad, a mí me apasionaba tocar guitarra y jugar videojuegos. Y hoy en día no soy ni músico, ni vendedor de videojuegos, ni programador de videojuegos, ¿ya? Aunque sí he grabado canciones en estudio y todo lo demás, pero no es mi profesión, ni gano dinero de eso de ahí. Disfrutaba, cuando estaba en la universidad, también termodinámica, transferencia de calor y el diseño. Y entonces inicié una compañía de equipos térmicos, que es lo que les comenté al principio. Diseño de calderas, intercambiadores de calor, torres de enfriamiento, secadores, ese tipo de equipos, ¿no? Entonces, es importante este punto. Si no disfrutas lo que haces, créeme, está fregado, porque te vas muy pronto a decepcionar, ¿sí? No es que, en mi caso en particular, yo trabajo por responsabilidad, porque hay tiempos en donde la motivación no la hay. Y trabajo por responsabilidad, porque tengo que darle de comer a mi familia, porque tengo un poco de gente que trabaja conmigo, con la que soy responsable también. Entonces es por responsabilidad. Pero cuando viene la responsabilidad y la motivación, genial. O sea, eso es un caballo veloz subido sobre una banda transportadora que va subida sobre un avión. O sea, pero no es necesario eso para trabajar o para iniciar. Simplemente disfruta lo que tienes que hacer, lo que vas a hacer. Aprende sobre administración de empresas. Bueno, esta es la Facultad de Administración, así que supongo que pues están en esta onda, ¿no? Pero esta charla a veces le he dado para ingenieros y los ingenieros somos un poco reacios a aprender sobre administración, ¿no? Y yo también lo era cuando estaba en la universidad. Después aprendí, pues tomé una maestría en administración, en un MBA,
y me apasioné, me encantó la microeconomía y la macroeconomía, que no tienen idea. Claro, eso solamente sirve para comprender un poco cómo funciona la situación. No es que por saber microeconomía o macro ya estás del otro lado y vas a ser Bill Gates. No, simplemente te ayuda a comprender la situación. Contabilidad, tal vez la materia, discúlpenme si ofendo a alguien, más sencilla, por decirlo así, ¿ya? Aunque algunas personas no lo consideran así. Eh, Contabilidad fue la materia que más me sirvió, o la habilidad, perdón, que más me sirvió al iniciar mi compañía. Yo empecé haciendo la contabilidad yo mismo en Excel y me fue útil para entender los movimientos, para entender las cuentas y todo lo demás, y hoy en día poder entender un estado de pérdidas y ganancias, un balance general, etc. Marketing, pues, finanzas, aquí no voy a explicar porque ustedes saben de esto, finanzas, producción o administración de la producción industrial, recursos humanos y administración estratégica. Esa tal vez sería una de las más importantes para quienes somos gerentes generales, ¿no? Administración estratégica. No la materia en sí. La materia es una base. Los conocimientos que uno recibe en la universidad son solamente una base. Esto se desarrolla con la experiencia, con la observación, con las conclusiones que uno saca en el proceso, ¿no? Sexto consejo, contrata gente capacitada y entre paréntesis, tan pronto como pueda financiarlo. La gente capacitada es aparentemente más costosa. O sea, sí, es más costosa, pero tú tienes que comparar eso contra el aporte que le están dando a tu empresa, a esas personas, ¿no? Por eso digo, el costo es relativo, porque es relativo al aporte marginal de cada uno de estas personas que tú contratas. La gente capacitada aporta mucho más a tu empresa y te puede apoyar aportando ideas y empujar tu negocio. Y algo clarísimo, capacitar no es sinónimo, o sea, capacitado no es sinónimo de estudiado. No es que el ingeniero con masterado en esto y masterado en otro, no. Es una persona, que eso es un estudiado, es una persona que esté capacitada para desempeñar el puesto que uno necesita. ¿Por qué digo tan pronto como puede financiarlo? Porque al principio no vas a poder, pues si eres chido. Estás arrancando de nada, no te dan crédito los bancos, o porque el banco le da crédito al que tiene plata. Así funciona. Y no nos vamos a poner, no dan préstamo. No, me explico, así funciona. El banco le da plata al que tiene plata. Así funciona. ¿Ya? Y tú tienes que jugar ese juego. Cuando tengas plata, te van a prestar plata. ¿Ya? Mientras tanto, tienes que ver cómo haces tú para conseguir la plata. Socios, amigos, yo qué sé. ¿Sí? A veces los chulqueros sí sirven. Si tú si tú te vas con un chulquero, tiene que ser un riesgo calculado. O sea, tienes que estar seguro de que vas a recuperar esa plata. Tiene que ser algo puntual. Necesito $20,000 para hacer esta importación. Perfecto. Pero si tú dices, chuta, necesito $20,000 para pagar ni sé qué cosa de mi casa y mi abuelita, y te fregaste. Porque esa plata no la vas a recuperar y le vas a quedar mal al chulquero y ya ustedes saben las consecuencias. Lecciones importantes, aprende de tus fracasos y acéptalo, ¿no? Primero, vas a fracasar y varias veces. A mí me ha pasado, yo tuve una compañía de hacer harina de banano, cuando hicimos el proyecto en números, resulta que el precio de la harina de banano estaba indexado al precio de la harina de maíz y en ese tiempo estaban los biocombustibles. Entonces, el precio de la harina de banano, del maíz aquí arriba y por lo tanto el precio de la harina de banano también arriba. Empezamos a hacer todo de acuerdo a como decía el libro, by the book, como dicen los gringos. O sea, el estudio de mercado, esto, el otro, todo perfecto. ¿Qué pasó cuando ya estábamos construyendo el proyecto? Se cayó la novelería de los biocombustibles, se cayó el precio del maíz, se cayó el precio de la harina de banano, adiós proyecto. Nos quedamos, como dicen por ahí, con los rulos hechos, ¿sí? Y quebramos, ¿sí? Entonces, y a pesar de haber hecho todo de acuerdo a como decía el libro que había que hacer, vas a fracasar. Entonces, y aquí viene la resiliencia. ¿Qué tanto? A mí me tomó eso recuperarme muchos años, 8 años aproximadamente, que yo no quería saber nada de invertir en nada. Recién hace un par de años me empecé a recuperar de ese golpe, porque golpea tu autoestima. Pero bueno, ahí viene la resiliencia, a algunos les llega más rápido, a otros más lento, ¿no? ¿Ven? Lo importante es ser resiliente, que es ser persistente y aguantador, pero no estúpido. O sea, ¿por qué cito eso de no estúpido? O sea, si tú estás metiendo el dedo dentro del enchufe y te electrocutas una vez,
Bien. Tal vez la siguiente vez metes el dedo en el enchufe para ver qué tan fuerte era. Ok, pero si ya lo sigues metiendo 2, 3, 4, 5, eres estúpido, me explico. O sea, no, tienes que parar en algún momento. Tal vez hay cosas que no debas seguir intentando y mejor cambiarte a otro mercado. Analiza y reflexiona. Eso, pues en mi caso en particular es así. Después de que tengas un fracaso, analiza por qué fue, reflexiona. A mí me han tratado de convencer muchas personas de otras razones por las que ellos creen que esa compañía fracasó, pero no tienen todo el conocimiento que yo tengo. Claro, ofrecen una perspectiva externa y es necesario analizar su punto también, pero al final de cuentas lo analizas también y te das cuenta de que no, esa no es la explicación, ¿sí? Interioriza y saca conclusiones. Este proceso puede durar muchos años, como les digo en mi caso, el de la empresa de harina de banano, 8 años aproximadamente, y actúa. Toma una decisión sobre lo que has analizado. Si no, el conocimiento no te sirve para nada, o la experiencia no te va a servir para nada. Haz ruido, publicidad básicamente, ¿no? Publicita todo lo que hace y puede hacer tu empresa. Contrata marketing tan pronto como pueda financiarlo. Siempre es tan pronto como pueda financiarlo, porque al principio es caro. Bueno, yo sentía cuando recién empecé que ciertas cosas, ciertos servicios eran baratos, pero al pasar el tiempo, ya más o menos 18 años desde que empecé, los servicios se han vuelto indispensables. Me refiero, por ejemplo, a tener un community manager, por ejemplo, para una empresa, y se han vuelto costosos, ¿sí? Por eso es siempre tan pronto como puedas financiarlo. Si al principio lo puedes hacer tú, muy bien, me explico. Tú puedes ser el community manager de tu compañía y empezar a publicar en redes sociales lo que haces. Ojo, que no estoy hablando de televisión, pero eso es para... mi compañía no es de productos masivos, entonces yo no necesito publicitar en televisión, ¿no? Pero para las que hagan chips, papas, fritas, eso sí, esos son productos de consumo masivo. Por eso me estoy enfocando en el tema de redes sociales. Ten redes sociales y web de tu empresa, obvio, eso ya hoy en día es pues evidente. ¿Por qué hago énfasis en esto? Por un caso en particular, y es el último punto, que tu humildad como persona no se interponga en tu negocio. Hay gente que preferimos estar en el anonimato, me explico. Hay personas que preferimos, no, mira, yo hice eso, sí, pero ya, ok. Y así yo era al principio, después cambié. Pero el caso de Scott Lindsay en particular fue nuestro asesor en el proyecto que les comenté de las locomotoras a vapor. Scott Lindsay es, sin dudarlo, una de las personas más sabias en el mundo con respecto a restauración, reparación de locomotoras a vapor. Pero no tenía, y él se quejaba conmigo, me decía, yo tengo todo este conocimiento y toda esta capacidad, pero no tengo los contratos más importantes en este mercado. Y le digo, a ver, deja ver tu página web. ¿Tienes Instagram? No. ¿Tienes esto? No. Y entonces, ¿por qué no haces publicidad de lo tuyo? No, mira, es que yo prefiero hacer mis cosas y no hacer mucha bomba. No, pues le digo, Scott, tú tienes que hacer bomba de todo lo que haces. Mira esta otra compañía, Wasatch se llamaba. No saben, y tú lo sabes, y sin embargo, cogen un pequeño contratito y hacen una bomba impresionante. Resultado, les dan los siguientes contratos a ellos. A partir de eso, Scott empezó a hacer publicidad en su página web, abrió Instagram, lo cual me sorprendió en realidad porque Scott es una persona bastante mayor, lo cual no es un limitante, pero bueno, sí es un impedimento, no un limitante, es una dificultad. Contrató gente que le podía hacer eso y lo hizo y le empezó a ir mejor. Entonces, que tu humildad como persona no se interponga en tu negocio. Busca que el dinero trabaje para ti y no tú para el dinero, para obtener el dinero. Como empresario, busca consolidar tu empresa y que se convierta en una unidad autónoma, completamente independiente para generar ingresos. ¿Qué significa consolidar la empresa? Una empresa está consolidada cuando ya no es dependiente del dueño, cuando puede ser vendida en cualquier momento a otras personas y ya, ¿sí? Cuando funciona de manera autónoma, perdón. Entonces, eso es lo que tú tienes que apuntar en realidad, que tu compañía no sea dependiente del dueño. Cuando tengas dinero, haz que éste trabaje para ti y no al revés. Invierte solo en aquello que haga más productivo tu negocio y no en lo que prefieras o te guste. Por ejemplo, yo quiero
yo quiero que mi oficina tenga columnas de oro y eso no va a ser productivo de tu negocio, pues me explico. O quieres invertir en la máquina súper de ultra tecnología que te sirve para doblar plancha de 50 milímetros de espesor. Ya. ¿Y por qué la quieres? No, porque es bacán tenerla. ¿Y cuántas láminas de 50 milímetros de espesor tú pliegas al año? Ninguna. No, pues es que eso pasa. Es que eso pasa. Es parte del ego, me explico. Yo quiero tener la máquina más bacán, la máquina más grande, la máquina más moderna. Pero si eso no es productivo, no lo hagas. ¿Sí? Claro, eso hay gente que toma las decisiones de manera impulsiva y otras compañías, mejor dicho, cuyos gerentes toman las decisiones de manera impulsiva y otros que son muy analíticos. Cuando hay un análisis de por medio, obviamente no vas a tomar una decisión absurda como la que estoy mencionando. Aunque ya lo mencioné, contrata personal calificado, invierte en su formación, eso es importante también, y no te descuides de los recursos humanos. ¿Sí? Cuando tu negocio esté consolidado, diversifica e invierte. Y aquí estaba dando la explicación de consolidado, significa que tu negocio no sea dependiente del dueño dependiente, y que sea posible venderla en cualquier momento. ¿Qué significa diversificar? Es, como ya mencionaron hace un rato, no poner todos los huevos en una misma canasta, invertir en nuevas empresas o negocios, tal vez no necesariamente de tu línea. Para el empresario, el mayor activo es su tiempo, no su dinero, por eso el dinero debe trabajar para ti. Mientras más tiempo tengas para ti y tu familia, considérate más exitoso. Al menos esa es la medida del éxito que yo tengo, no el dinero. Más tiempo para mí, para mi familia, para dedicarle a mis hobbies y para otras actividades. Y el dinero está bien, me explico. A veces hay, a veces no hay, es normal. Pero esto es para mí lo importante y la tranquilidad también. Si tienes éxito económico, siguiente consejo, no malgastes en demostrarlo. Esto es muy difícil para ciertas personas, porque hay personas que son histriónicas y hay personas que son frugales, ¿sí? El dinero no da la felicidad, dice mucha gente. Es verdad, pero ayuda muchísimo. Me explico, no vamos a ser hipócritas tampoco, ¿no? Pero cuando tengas éxito económico, no corras ridículamente a comprarte una Ford F-150 o un BMW, pues. No hagas como los futbolistas, que es lo primero que hacen, a comprar el Ferrari que chocan a las pocas semanas, no sé, y después están chidos cuando regresan al país. No es el caso de todos, es el caso de muchos, ¿sí? ¿Pero por qué lo hacen? Porque no tuvieron la formación financiera adecuada, porque no tuvieron tal vez la formación en su hogar adecuada. Endeúdate solamente en la medida de tu capacidad de pago. Yo sé, algunas personas van a decir, no, endeúdate agresivamente. Yo no, yo soy conservador, me explico. Endeúdate en la medida de tu capacidad de pago, porque si no tienes menos posibilidad de tener problemas en el futuro. Y ten una vida frugal. ¿Qué significa frugal? Siempre por debajo de lo que puedas costear o pagar. No demuestres, me explico. ¿Para qué? Este punto es el último consejo. No tiene texto. Pon tus habilidades al servicio de la comunidad. Esto fue un proyecto que hicimos en la pandemia también. Bien dicen por ahí que cuando la vida te da limones, aprende a hacer limonada. Y eso tratamos de hacer. Las compañías que están aquí abajo, entre esas la mía, estaba pues como compañías principales Metalco, Ubox y Open Directo, que coincidencialmente son las mismas compañías de las personas que hicimos el libro. Edgar Landívar, Ubox, Open Directo, Paula Estrella y Metalco fuimos las compañías principales que desarrollamos este ventilador artificial durante la crisis del COVID. Las otras empresas que participaron fueron, bueno, no empresas, entidades que participaron fueron pues la SPOL y los financistas como Salvar Vidas EC, AEI, DIFARE, la Cervecería Nacional, HBAC, una compañía de refrigeración,
HVAC Ingeniería, Plásticos Koch, compañías que aportaron, pero las compañías que desarrollamos esto fueron Metalco, U-Box y Open Directo. Nada, dijimos, tenemos este conocimiento, tenemos estas capacidades y tenemos esta oportunidad, así que decidimos poner nuestros servicios al servicio de la comunidad. Y hicimos 200 respiradores artificiales durante la crisis del COVID. Esto no fue un negocio, no lo hicimos para ganar dinero, no ganamos dinero, de hecho perdimos, porque no era nuestro objetivo ganar. El proyecto fue financiado, ya les digo, por la ciudadanía, también participó, y por otras compañías principalmente, perdón, no compañías, por otras entidades, principalmente Salvar Vidas GC y AEI, entre otras. Así que bueno, hicimos esto durante el tiempo de pandemia, nos reunimos varias voluntades, por decirlo así, que teníamos cierto conocimiento. Fue un grupo de unos 400 profesionales, no voy a decir ingenieros profesionales, también había ingenieros obviamente, hicimos esto. Y los equipos fueron montados en Metalco, o sea, fabricamos gran parte de ellos y los montamos ahí, la parte mecánica, porque la parte eléctrica la hizo U-Box, y este fue el laboratorio que armamos en plena pandemia para poder hacer estos equipos, y bueno, como les digo, finalmente entregamos cerca de 200 equipos, y esta fue la última, esta es una de las entregas de equipos, me parece que fue para alguien de Salinas, el prefecto de Santa Elena, me parece que fue esta entrega. Así que fue pues un proyecto bastante satisfactorio en el que pues pusimos varias compañías, varios empresarios, nuestras habilidades al servicio de la comunidad. Y esto es importante siempre. No podíamos negar eso de ella. Así que bueno, no sé si hay alguna pregunta o no sé si el formato permite preguntas. Sí, si hay alguna pregunta en particular. Sí. Aquí está bien. Gracias. Gracias por la intervención. Quería ver, por favor, si usted podía retroceder al punto 10. Ahí tiene una pregunta. Sí, ahí usted decía sobre este tema de diversificar es invertir en nuevas empresas o negocios, ¿no es verdad? Y usted comentaba que a veces es bueno invertir en algo que no necesariamente sea de su negocio, lo cual yo no comparto mucho, porque si tú no te metes en tu línea directa o indirecta de tu negocio, estás afectando a la empresa. Le voy a decir lo siguiente. Usted sabe el caso Parmalat, ¿se acuerdan? Sí, el caso Parmalat, más o menos de mi época o de su época, de los 80. El caso Parmalat, que era una de las industrias más grandes del mundo en la leche, invirtió en un equipo de fútbol, que era el Parma, y hoy en día está en tercera categoría. O sea, invirtió en lo que no era su negocio. Y así muchas empresas en el mundo. Por ejemplo, si yo tuviera este momento un negocio como el suyo y dijera, bueno, voy a invertir en algo que no sea directamente a lo mío, me va a afectar mi negocio. Yo no me podría meter a una camaronera o a una exportadora de cacao porque no conozco. Pero si yo soy un experto de las locomotoras, estos temas de las tuberías de gas, yo tendría que trabajar más bien en un tema directo o indirecto relacionado con mi negocio como para asegurar la inversión. Porque vuelvo y repito, si yo me meto en este momento a disponer de dinero que me lo he ganado en una camaronera o una exportadora de cacao, tendría que buscarme un ingeniero agrónomo o alguien que me asesore, y no voy con todo el conocimiento. Entonces quería compartir con usted cuál es su decisión de inversión, si va en lo correcto de invertir en su línea de negocio o en otra línea que es diferente. Para mí sería un riesgo, eso es lo que yo podría observar, porque, y si retrocedemos algo más en el tiempo, hay muchas más empresas en el mundo, o aquí mismo en Ecuador, que han invertido en otras líneas de negocio que no les corresponde y han perdido dinero. Entonces quería ver cuál es su opinión directa. Claro, o sea, siempre hay riesgo de fracasar, siempre va a haber el riesgo de fracasar cuando uno toma una decisión de inversión. Ahora, lo que pasa es que lo está enfocando desde el punto de vista de empresario con conocimiento, me explico, ¿sí? Y claro, cuando uno lo enfoca desde esa perspectiva, si es que yo voy a ser el empresario que trabaja ahí, en esa compañía, probablemente fracases, porque no sabes sobre un negocio en particular, por decirte algo,
La camaronera, hablemos de la camaronera, pero de eso no se trata, pues. Ya una vez que uno tiene el dinero para poder invertir, no se trata de saber sobre el negocio en el que uno va a invertir, se trata de, fulano de tal, tú sabes de esto, vence mi socio. Fulano de tal, tú sabes de tal cosa, seamos socios. O mejor aún, fulano de tal, ¿tú cuánto tienes? ¿Tienes tanto para invertir? Ya, bien. ¿Tú cuánto tienes para invertir? Bien. Contratemos a alguien que sepa de esto, me explico. ¿Ya? Entonces, no siempre, no es necesario saber de algo, aunque en el proceso uno aprende. Sí, es necesario tener una idea por dónde va la cosa. Siempre en las sociedades hay un socio que es, bueno, no siempre, la mayoría de las veces hay un socio que es el que sabe. Lo acabo de ver en uno de los galpones que construimos, ¿sí? Hay inversionistas de riesgo y hay el socio que sabe, y ese tiene una parte del negocio, no la tiene toda, ¿sí? Hay que aprender de eso también cuando uno es un empresario hacedor o que conoce de lo que empieza. Recuerden que esta conferencia es más bien sobre empezar a hacer negocios, sobre empezar a hacer empresa. Uno cree que necesita saber del negocio y no es la realidad. Saber de algo para arrancar. Necesitas tener dinero para invertir, ¿sí? Ahora, obviamente va a haber casos como el de Parmalat que hizo una mala inversión y fracasó. Siempre es posible. Siempre es una posibilidad, ¿sí? Pero recientemente yo estaba pensando en invertir en cafeterías, con eso te digo todo, ¿sí? Y yo prefiero que sea fuera de mi ámbito, me explico. Prefiero ahora, ¿sí? Que sea fuera de mi ámbito. Sí, no sé si eso. Estoy de acuerdo. Gracias. Gracias. Gracias por su pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Hay unas preguntas vía online. Ya. Ya, vía Facebook Live te hacen la siguiente pregunta referente al punto 8. No sé si sería bueno si pones el punto 8. Ya, el de haz ruido. Ya. Te preguntan lo siguiente desde Facebook Live. Si empiezo a dejar de hablar desde la humildad y empiezo a destacar mi empresa, ¿acaso eso no generaría un ego que podría estancar mi empresa? Tal vez no fui lo suficientemente claro con respecto a esto. No se trata de ego, no se trata de levantar el ego. Se trata de levantar lo que hace tu empresa. Ahora, tú tienes que manejar las emociones también, pues, ¿no? Y cómo tú reaccionas ante eso. Obviamente, se va a subir tu autoestima y puedes tener el riesgo de que se suba tu ego también, pero debes controlar eso también. O sea, claro, ¿no? Puede pasar, pero debemos controlar esa cuestión, ¿sí? Esa sería la respuesta. ¿Alguien más que desea hacer alguna pregunta? Acá. Juan Rivas es graduado de nuestra facultad y está aquí también presente. Juan. Muchas gracias. Buenos días con los presentes. Sí, sobre la última diapositiva que es el invertir los conocimientos en la sociedad, ¿verdad? Pude observar también que hicieron un proyecto sobre los ventiladores artificiales. Si tengo entendido por lo que, bueno, ahí están las imágenes, ¿no? Aparte de esos proyectos, ¿qué otros proyectos más ustedes han aportado a la sociedad? Sabemos también que parte fundamental para el desarrollo de una sociedad es la educación. Entonces, pues bueno, ¿por qué menciono esto? Porque trabajé durante 3 años en Fe y Alegría. Es una asociación sin fines de lucro que apoya la educación popular. Actualmente ya no trabajo ahí, trabajo en el municipio, pero es importante destacar este tipo de proyectos también y, ¿por qué no fomentar también el desarrollo de otros proyectos en beneficio de la comunidad? Entonces, mi pregunta va orientada a qué otros proyectos más tienen en mente o están desarrollando en la actualidad. Gracias. Sí. Para serte sincero, después del proyecto Open20, terminamos exhaustos, todos, emocionalmente, físicamente. Fue un proyecto muy, muy demandante, porque si nosotros no nos apurábamos, lo que había atrás era vidas, personas que se morían, me explico. No sabemos, en realidad, el impacto, pues no hemos medido, no había dinero para medir esto, o sea, el dinero era construir y que alguien se salve. No hemos medido el impacto que ha generado. Pero terminamos cansados después de esto. Francamente, el proyecto habrá terminado hace 4 meses aproximadamente, algo así.
y no estamos pensando en nada en este momento en particular, ¿no? Pero recuerda que esto salió de la oportunidad, de la situación, me explico, se presentó una situación, nosotros teníamos unas fortalezas y decidimos ir por ese lado y aportar. De todas maneras, yo no sé, de no haber tenido el proyecto del libro y no haber tenido el proyecto de Open20 en la pandemia, me hubiera vuelto loco. No, ahí tenía puesto toda mi concentración. Y creo que así estábamos todos los participantes en el proyecto. Y no, en este momento no tenemos en marcha ningún proyecto en particular, salvo las cosas normales que siempre son en el tema de la educación, por ejemplo, recibir pasantes, maneras de ayudar a la comunidad. O sea, esto es un proyecto demasiado grande, el Open20, me explico. Los otros son cosas normales que todo el mundo hace. Vicente, la última pregunta que te vamos a hacer es vía Zoom. Ya. Un alumno desea hacerte una pregunta, quisiera darle la oportunidad al alumno vía Zoom. Esa sería la última ya, para después ya dar paso a la siguiente charla. Esperemos que se pueda conectar. ¿No se puede? ¿No? La leo. Ya, bueno, te voy a leer la pregunta. Te la voy a leer. Creo, ¿y si hacemos la de aquí? Fernando, ¿y si hacemos la de aquí, mientras tanto? Ya, bueno, no, continuamos nomás. Listo, listo, vamos a continuar. Me disculpan, no se puede compartir vía Zoom, pero vamos a dar paso a la señorita que está presencial aquí. Ok, continúe. No. Buenos días. Bueno, uno de los puntos es, iníciate en algo que disfrutes hacer. Hable un poquito más pegada al micrófono. Bueno, uno de los puntos que usted dijo es, iníciate en algo que disfrutes hacer. Si en este caso yo no tengo la oportunidad de empezar un negocio con algo que a mí me guste hacer, pero que veo la posibilidad de poder salir adelante con aquel negocio por un socio o con un socio, que sea más la idea de esa persona y a mí no la disfrute hacer, es más propenso a que yo caiga o que no salga a flote, o solo depende de lo que uno le ponga el empeño para que el... No, mira, recuerda que es consejos para hacer menos traumático el proceso, ¿sí? No es que vas a fracasar por empezar en algo que no disfrutes. Está bien hacerlo, ¿sí? Es simplemente que empezar en algo que disfrutes hace más fácil el proceso, nada más, ¿sí? Ojo, no te sientas condenada por lo que he dicho, no, eso no es la... O sea, no voy a ir al fracaso, sino que puedo tratar de que eso funcione, ¿verdad? Ujú. Así puede ser. ¿Cómo? Repite eso. O sea, que no estoy propensa al fracaso, sino que tengo que intentar de que esto funcione, ¿verdad? No, así es. No es que estás propensa al fracaso por empezar en algo que no disfrutes. Empezar en algo que disfrutes es simplemente algo que ayuda, ¿sí? Que hace menos difícil la cosa. Bueno, muchas gracias por su atención. Gracias por la invitación. Vamos a salir por acá. La señora decana de la facultad está felicitando a nuestro invitado especial, el ingeniero Vicente Adún, y le va a hacer entrega de este certificado. Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Administrativas, otorgan el presente reconocimiento a
el MBA Vicente Adum Gilbert, por su destacada participación como conferencista magistral en el 4º Congreso Internacional de la Facultad de Ciencias Administrativas, Cooperación Universidad-Empresa con Liderazgo y Desarrollo Social, con el tema Retos del Emprendedor en Guayaquil, desarrollado el 15, 16 y 17 de diciembre del 2021, firman la decana ingeniera Janet Bonilla, el gestor de investigación de la facultad Fernando Proaño y el subdecano ingeniero Milton Manosalvas.